Buenos días, hermanos. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, bendita sea tu palabra. Padre, obra hoy, Señor, ayúdame a explicar este mandamiento lo más fielmente posible. Amén. Señor, y que sea grabado en cada uno de nuestros corazones y de cualquier persona que lo pueda llegar a escuchar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama Primer Mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, este es el primer mandamiento, obvio, y se refiere al objeto de nuestra adoración. ¿Cuál es el objeto de nuestra oración? Adoración, el cual es Jehová, el Dios trino, y solo a Él. Este mandamiento es contra la adoración a cualquier otro Dios diferente al único Dios verdadero. Todos los otros dioses son falsos dioses, y aquí se mencionan como dioses ajenos. Nos dice John Gill, hermanos, que este mandamiento se opone directamente al politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Muchos dioses, pero ya vamos a ver que hay formas de politeísmo. Y hay formas de adorar supuestamente a un solo Dios, pero adorar a otro tipo de dioses inferiores, que se llama enoteísmo, que es lo que hace la Iglesia Católica. Entonces se opone al politeísmo, al cual politeísmo se lo dice a Israel en esos tiempos, para que se guardaran del politeísmo de los gentiles y de los egipcios, porque ellos venían saliendo de Egipto, ¿no es cierto? Y muchos de ellos tenían una opinión favorable y miraban con agrado a los dioses de los egipcios. Aunque se supone que tenían al Dios de Israel, al verdadero Dios, veían con agrado a los dioses de los egipcios, y habían caído en idolatría algunos de ellos. También esto es escrito para evitar que se unieran al culto con otros dioses de los cananeos, porque era la tierra a la que ellos iban a poseer, a Canaán. Entonces era para advertirles, era una advertencia, la cual es también para todas las generaciones, incluyendo nosotros. Hermanos, dice John Gill y lo dice la Biblia, que hay un solo Dios vivo y verdadero, hacedor de todas las cosas, el único que debe ser temido, poseído, reconocido, servido y adorado. Todos los demás tienen solo el nombre de dioses y no son dioses por naturaleza, porque por naturaleza Dios es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, etc. No son deidades reales, son ficticias, extraños a sus adoradores, inventos de su propia imaginación, extraños para ellos porque muchas veces claman y no les responden. Israel conocía al Dios verdadero, se les había presentado y dado a conocer por su nombre, Jehová. Se le había presentado en palabra, en obras, los había libertado. Sin embargo, algunos habían caído en idolatría y otros estaban tentados a caer. Por eso les da este mandamiento. Habían sido tentados, estaban tentados a caer en adulterio espiritual con dioses ajenos y extraños al Dios verdadero. Esta ley, dice John Gill, si bien enfatiza la unidad del ser divino, o sea, la unidad, Jehová uno es, único objeto de la oración religiosa, esto no contradice la doctrina de la Trinidad de personas en la deidad, ¿no es cierto? Porque porque sabemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, no hay tres dioses, ¿no es cierto? Lo que hay son tres personas y estos tres son uno, como dice 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno, hermanos. Entonces, de hecho, cuando dicen en Deuteronomio, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, lo menciona tres veces allí, ¿no? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová. Bueno, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, creo que ahí se me fue uno, pero la primera vez lo dije bien. Pero menciona tres veces a Dios, tres veces al Señor, porque esa es una cita que sacan los unicitarios o los testigos de Jehová o los mormones
o todos esos movimientos abelianos, unicitarios o unitarios, que no es lo mismo, sacan para decir eso. Sin embargo, ahí se muestra también la unidad del ser divino y están los tres. Hagamos al ser humano, Elohim. Bueno, hoy el sermón no se trata de la Trinidad, pero quiero dejar claro esto. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Los dioses ajenos, primer capítulo. En el segundo vamos a ver, no tendrás dioses ajenos. Y en el tercero, delante de mí. Primer capítulo, hermano, los dioses ajenos. Los dioses ajenos. Otra cita de la Trinidad, que no es, hay muchas, ¿no? Pero cuando dice el atributo de la santidad, santo, 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 3 veces, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, hermano, primer capítulo, los dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. No tendrás, hay un mandamiento, hay una prohibición. Dice Matthew Henry que los egipcios y las naciones vecinas tenían muchos dioses, creados por su propia imaginación, dioses extraños, dioses nuevos. Esta ley fue dada por esa transgresión, ya les decía al principio. Siendo Jehová el Dios de Israel, ellos deben adherirse por completo a Él y no estar a favor de ningún otro, ya sea de su propia imaginación o invento o dioses de los vecinos. Este era el pecado del que estaban en mayor peligro ahora que el mundo estaba tan extendido por el politeísmo. El mundo primero fue monoteísta, hermanos, y se degrada al politeísmo. Eso lo vemos en Génesis. Génesis arranca con el monoteísmo y ellos se degradan con la civilización cainita, después todo lo que pasa posteriormente, y empiezan a adorar a muchos dioses. Yo les di algunos datos en un sermón que prediqué hace como 2 meses más o menos sobre los dioses de las naciones. Voy a dar algunos datos de allí, pero traje algunos otros más. Entonces, hermanos, vamos primero con de los dioses ajenos. Como ellos venían saliendo de Egipto, vamos a los dioses de Egipto. Yo se los mencioné en ese sermón. Y yo les decía que cada plaga, y arranco por ellos porque ellos venían saliendo de allí. Entonces, por eso quiero empezar por ahí. Y yo les decía que cada plaga representaba un dios para los egipcios, ¿no es cierto? Entonces, la plaga de sangre representaba, o mejor dicho, atacaba a Hapi, que era el dios del Nilo, porque las aguas se convirtieron en sangre. La plaga de ranas atacaba a Heged, que era el dios de la fertilidad, las ranas. La plaga de los piojos atacaba a Geb, el dios de la tierra. La plaga de moscas atacaba a Kepri, el dios del renacimiento, del florecimiento. La plaga del ganado atacaba a Hathor, el dios de la maternidad o la protección del ganado. La plaga de las úlceras atacaba a Sekhmet, el dios de la salud. La plaga del granizo atacaba a Nud, que era el dios del cielo. Porque el granizo viene del cielo. Mire que todo tenía sentido. La plaga de langostas atacaba a Osiris, que era el dios de las cosechas. La plaga de tinieblas atacaba a Ra, que era el dios sol, o el dios del sol. Y la última plaga, la de los primogénitos, atacaba a Faraón, que era divino, y a su primogénito, que era sagrado. Y con esa última plaga destruye la ilusión final del poder y la inmortalidad de ese reino y con su descendencia, porque al destruir su descendencia estaba transmitiendo hecho. Entonces, hermano, esto no me lo estoy inventando yo, es que el Señor lo dice en Éxodo 12:12, habla de esos dioses y los menciona y dice que fueron destruidos con las plagas. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Entonces, esos eran los dioses de Egipto, y ellos podrían tener cierto agrado con algunos de esos dioses. Muchos israelitas, no todos, y habían caído en idolatría o podían estar tentados a caer.
Sigamos, hermanos. Hay dioses destacados en la Biblia. O sea, dioses que son muy conocidos por nosotros. Tal vez Baal, el más conocido, Baal, es el dios de la lluvia o relacionado con la lluvia, el trueno y la fertilidad. Está Moloch, otro conocido, tiene que ver con los sacrificios humanos y los sacrificios de niños. Es muy relacionado con el Estado, con el gobierno. Moloch, Baal, la mezcla de los dos, tiene que ver con Cronos, con el tiempo, y es relacionado con el dios Saturno también. Belcebú es la combinación de Baal y Cebú, es relacionado con las moscas y se relaciona con Satanás. ¿No es cierto? Cristo lo menciona en el Nuevo Testamento. Mamón es el dios relacionado con el dinero, la codicia y la avaricia. Aserá y Astarte es conocidísima, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es una diosa, tiene los dos nombres. O sea, se usa alguna vez Aserá, Astarte, dependiendo si era griego o de Babilonia. De los medos, creo, perdón. Es relacionada con la fertilidad, el amor, la sexualidad, los placeres carnales, y es el complemento femenino de Baal. Muchas veces, usted lo va a leer más adelante, siempre, casi siempre, edificaban lugares altos a Aserá y a Baal, al tiempo. Tamuz también es conocido. Él tiene que ver con la primavera y el florecimiento, relacionado con la justicia y el sol. Este dios Tamuz era de Mesopotamia o de Babilonia. Dagón, ¿recuerdan Dagón? Es relacionado con los cereales y la agricultura, también de Mesopotamia y de Babilonia. Entonces, hermanos, aquí también traje, esto sí no lo había mencionado, y algunas cosas que mencioné ahorita no le había hablado en ese sermón. Los dioses de Mesopotamia o Babilonia, o de los caldeos, que todo es lo mismo. Se los menciono rápidamente. Namú, hay unos que usted va a reconocer. Namú es la primera deidad, tiene que ver con los abismos y es el origen de todas las cosas. Namú. Marduk, dios de la creación, del agua, de la vegetación, del juicio, de la magia. Era el dios principal de los babilonios. Mire que tienen todos una otra característica del dios verdadero. Utu o Shamash o Tamuz son el mismo, dios de la justicia y el sol, yo ya les decía arriba. Dagón, también se lo mencioné arriba, dios de los cereales, la agricultura. Él era el inventor de los arados y era uno de los jueces del inframundo, Tamuz. Anu, dios del cielo. Enlil, dios del agua. Ninlil, diosa del aire. Enki, señor de la tierra. Ki, diosa de la tierra, o sea, el masculino y el femenino. Nanar, dios de la luna. Nigal, la femenina, diosa de la luna. Erra, dios de la guerra. Ninurta, deidad de guerrera, o sea, el masculino y el femenino. Kur, dios del inframundo. Eres Kigal, diosa del inframundo, la femenina. Inanna, diosa del amor. Ninasu, dios con poderes curativos. Nergal, el dios de los muertos. Nabu, dios de los escribas y de las escrituras, hermano. Entonces, mire, si uno se pone a mirar, el Dios verdadero es Dios de todas estas cosas, ¿sí o no? Es Dios del cielo y de la tierra. Los dioses de ellos no les alcanza ni siquiera. Es más, ni siquiera en sus propios inventos pueden crear un Dios como el Dios de la Biblia, hermanos. Así es. Abraham, recuerde, y su familia sirvieron a estos dioses, dice las escrituras, antes de Abraham ser llamado y escogido por Dios. Sirvieron a estos dioses de Mesopotamia, de los caldeos. Dice Josué 24:2. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Vivían en Ur de los caldeos, ¿recuerdan? Caldea es Mesopotamia, es Babilonia. Entonces es la misma zona, hermanos. Y allá Abraham y su familia y sus antepasados habían servido a esos dioses, hermanos. Sigamos.
Dioses de los romanos, yo se los mencioné también en ese sermón, en el sermón de hace como 2 meses. Había muchos dioses. Recuerde que el imperio romano, su fortaleza era precisamente esa, que era construido sobre la diversidad de sus religiones. Yo también les explicaba eso. Ellos, cada pueblo que conquistaban, incorporaban ese nuevo Dios. Y eso allá estaba, exacto, está el panteón romano. Está Júpiter, Dios del cielo. Está Zeus, el de los griegos. Bueno, aquí dioses de los romanos y griegos. Aquí son los dos porque muchos, eran, mejor dicho, lo que en uno era llamado de una manera, en el otro era llamado de otra. Entonces, en los romanos era Júpiter, el dios del cielo y de los fenómenos meteorológicos. Pero en los griegos era Zeus, dios del rayo y del trueno. En algunos les voy a mencionar las dos, pero en otros simplemente hay uno de los dos. Juno era la reina de los dioses, tenía que ver con la feminidad y los partos. Saturno era el dios del tiempo, del calendario, tenía que ver con toda la cronología. Neptuno, dios de los mares, de la humedad, tenía que ver con los marineros lo invocaban, mejor dicho. Plutón, dios del inframundo, tenía que ver también con la agricultura. Venus, diosa del amor y la belleza. En los griegos era Afrodita, tiene que ver con el erotismo, la sexualidad y con la juventud. Minerva, diosa de la sabiduría, de la medicina, de la educación. En los griegos era Atenea. Marte, dios de la guerra, de los hombres jóvenes y fuertes. Mercurio, mensajero de los dioses, del comercio, viajero, de las mercancías. Apolo, dios del sol, de la poesía, de la música. Diana, diosa de la caza, enemiga animal salvaje contra los hombres con intenciones sexuales. Yo les mencionaba que tiene que ver mucho con el feminismo de hoy, o ese feminismo radical de hoy, que no es bíblico. También tiene relacionada con la fertilidad, y en los griegos era Artemisa. Ceres, diosa de la agricultura y el amor familiar, está relacionada también con las cosechas por la agricultura. Baco, ¿recuerda? Dios del vino, también está relacionado con la agricultura, el teatro, los festivales, los bacanales. En los griegos era Dionisio. Vesta, diosa del hogar y fidelidad. Del hogar y fidelidad, también está relacionada con el celibato y la castidad de las mujeres. Recuerden que Roma toma muchas de estas cosas. Fortuna, diosa de la suerte, del azar, del destino, de la fortuna, del éxito. Cupido, todo es conocido. Eros, es Eros en el dios griego, Eros. Eros también se llama. Del deseo sexual y del enamoramiento. Proserpina, Perséfone griega, relacionada también con la agricultura y la germinación de los cultivos. Hermanos, entonces yo les decía, dioses de los griegos, dioses de los romanos. Hermanos, los romanos hacían de las criaturas sus dioses, ¿no es cierto? Romanos 1:25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los griegos tenían muchos santuarios a sus dioses, y nos lo dice Pablo en Hechos 17:22-23. Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, los griegos, en todo observo que sois muy religiosos, les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios. ¿Recuerda? Era un panteón, tenía una cantidad de dioses. Y pasa y mira, eran todos estos dioses que les estoy mencionando, estaban allí. Y más, yo solo le traje algunos. Recuerde que en tiempos de Pablo, el imperio romano gobernaba sobre Asia, ¿no es cierto? Y en Asia, en esos tiempos, adoraban a Diana de los Efesios. Dice Hechos 19:27-28. No solamente hay peligro de que, acuérdense que lo estaba denunciando la mercadería de la idolatría, los plateros. Y dicen ellos, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, y Diana la mencioné aquí arriba, diosa de la casa, ¿no es cierto?
Entonces mire que allá estaba. Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, haciendo referencia a todo el imperio romano en ese momento. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Por eso les traigo estas 3 citas, porque están relacionadas con el imperio romano. Los griegos estaban mezclados, o sea, tenían mucho también de la cultura griega, porque el imperio que gobernaba anteriormente al imperio romano eran los griegos, entonces tenían muchas cosas de los griegos también. Y acá nos menciona a Diana, que era una diosa romana, que adoraba Asia y todo el mundo entero, es decir, el mundo conocido de entonces, que era el imperio romano, que gobernaba prácticamente todo lo conocido. Hermanos, hay dioses hoy también. Está Alá y Mahoma en el Islam, falsos dioses, dioses ajenos. Está Buda en Oriente. En la India hay unos 3000 dioses. La Iglesia Católica Romana también tiene dioses ajenos delante del Dios verdadero. María, los santos canonizados, los ángeles, Santa Claus, el falso Dios al que siguen. El mundo, pues, tiene obviamente muchos dioses, entre esos estos, dependiendo de la zona donde vivan. Pero en general el mundo adora 2 cosas, hermano: el dinero, mamón, la raíz de todos los males, ¿no es cierto? Dice que es el amor al dinero. Y a Moloch, que es relacionado con el Estado, el estatismo. Es esa idolatría al Estado, querer que el Estado nos dé absolutamente todo. El Estado benefactor, el Estado protector. Y por eso, aunque no maten a sus hijos en el sentido de que los sacrifiquen y hagan un sacrificio de sangre, de todos modos los entregan a Moloch, al Estado, y para que el Estado haga lo que quiera con nuestros hijos. Hermanos, a todos estos dioses, sus adoradores les rinden el culto, honra, servicio, los exaltan, le hacen esculturas, imágenes, hacen procesiones, se lucran con ellos porque hacen mercadería, les oran, les piden, les claman a esos dioses. Hermanos, y sí son falsos dioses, y sí son dioses, y lo que hace la iglesia, incluido acá, la iglesia de Roma, son falsos dioses, dioses ajenos, porque le dan atributos divinos a esos dioses. Entonces, cuando yo le oro, le clamo, le pido, lo honro, lo estoy volviendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Por qué? Porque oyen a todos al mismo tiempo. Si varios le pueden orar, no en fila, sino todos al tiempo, quiere decir que es omnisciente ese Dios y es omnipresente. Si yo le puedo orar a María, y todo católico un domingo que se reúne en misa, reza al Ave María y le está clamando a María, está haciendo el rosario, y todo católico en todas partes del mundo hace hoy eso, o muchos católicos, quiere decir que María los puede escuchar, quiere decir que María es omnisciente y omnipresente, y no solo eso, omnipotente, porque les puede conceder sus peticiones, sus milagros. Entonces ellos hacen eso con esos falsos dioses. Hermanos, pero la Biblia nos muestra que solo hay un Dios verdadero. Amén. Y eso implica que los demás son falsos. Son falsos, hermanos. Dice el Catecismo Menor de Westminster que el primer mandamiento nos ordena que conozcamos y confesemos a Dios como nuestro único y verdadero Dios, y que en consecuencia le adoremos y le glorifiquemos, hermanos. Entonces, hermanos, solo hay un Dios verdadero. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Mire que aquí dice Jesucristo hombre, ¿no? Para dejar claro que es que no es porque Cristo no sea Dios, sino que aquí está haciendo un énfasis en la humanidad de Cristo, porque por eso puede ser mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, solo al Dios trino, al Dios verdadero debemos adorar y servir. Mateo 4:10.
Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, no hay más Dios que sea justo y salvador. Los dioses ajenos, hermanos, esos falsos dioses, son dioses que no son justos y son dioses que no salvan. Son dioses que no salvan, hermanos. Dice Isaías 45, 21 al 22. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, porque Él es Jesús que nos salvará de nuestros pecados. Aquí está también. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, hermanos. No hay más. Es nuestro Dios más grande que todos los otros dioses. Dioses con D pequeña. Lo dice Jetro, hablando de la liberación de Egipto. Ahora conozco de Egipto, de los judíos o de los israelitas de Egipto. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Haciendo una referencia a que había destruido, había humillado a los dioses de los egipcios. Está haciendo una referencia a ese momento. Hermanos, ellos finalmente, hermanos, no responden cuando más sus adoradores lo necesitan. Como cuando los profetas de Baal clamaron todo el día a Baal y éste no respondió. Dice en 1 Reyes 18:29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Hermanos, ninguno como nuestro gran Dios. Amén. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hermano, hermana y cualquier persona que oye, debemos reconocer al Dios verdadero, como David dijo a Salomón. Y eso es lo que los padres le deben decir siempre a sus hijos. Este consejo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué bonito consejo de los padres hacia los hijos. Deberían leerle esto muchas veces, que se lo graben, que se lo aprendan. Este es tal vez el mejor consejo que pueden tener los hijos, hermanos. Hermanos, pero aunque hay un solo Dios, y aunque haya, entre comillas, muchos dioses, hay algunos necios que niegan que hay un Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí están todos los ateos, hermanos. El ateísmo, que al final no son ateos, ellos en el fondo saben que hay algo porque Dios puso ese sentido en los corazones. Pero hay unos que son ateos teóricamente, es decir, sí, teóricamente, es decir, son conscientes y dicen que son dioses. Pero hay otros que son ateos en la práctica, hermanos, que viven, aunque dicen creer en Dios, viven como si Dios no existiera. También es un necio. Hermanos, el mundo no glorifica a este Dios, al Dios verdadero. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, la razón por la cual el mundo tiene muchos dioses y dioses ajenos es porque realmente no conocen
verdaderamente al Dios verdadero. O sea, no tienen una comunión con Él, no saben, no, o sea, saben que está, pero no tienen ese conocimiento verdadero. Esa es la razón de haber muchos dioses ajenos. Y Pablo lo dice en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerme, es a quien yo os anuncio. ¿Sí me entiendes? Tenían miles de dioses en ese panteón y tenían otro altar al Dios no conocido, al que Pablo le dice: mire, ese es el Dios verdadero. Si conocieran al verdadero Dios, a ese Dios no conocido que Pablo les habla, hubieran destruido todos los otros altares. Pero no conocían al verdadero Dios, verdad, o sea, sincera y verdaderamente, de comunión interna. Entonces por eso también tenían miles de santuarios a esos dioses ajenos. Hermano, el mundo va tras dioses ajenos, pero nosotros, hermanos, no podemos hacer eso. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, enteramente y para siempre. Hermanos, aunque el mundo crea muchos dioses ajenos, como yo les vengo diciendo, como dicen las escrituras, solo hay un Dios verdadero. Aunque dice 1 Corintios 8, 5, 6, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, hermanos. Sigamos, hermanos, en el segundo capítulo. No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos. Hermanos, dice Matthew Henry, lo cito: esta prohibición incluye un precepto que es el fundamento de toda la ley. O sea, no tendrás dioses ajenos. Es el fundamento de toda la ley que nosotros conocemos. ¿Cuál? Que tomemos al Señor por nuestro Dios, que reconozcamos que Él es Dios, que lo aceptemos como nuestro, lo adoremos con admiración y humilde reverencia y pongamos nuestro afecto enteramente en Él. El pecado contra este mandamiento es dar la gloria y el honor a cualquier criatura que se deben únicamente a Dios, hermanos. A cualquier criatura o cosa creada, hermanos. Entonces, hermanos, no tendrás dioses ajenos. Hay aquí una prohibición, como la mayoría de mandamientos, son prohibitivos. Aunque la psicología moderna nos diga que no debemos hablar de esa manera. El Señor habla de esa manera. No es que no hable de la otra tampoco, positivamente, pero en su gran mayoría, cuando da mandamientos, habla en prohibición. No tendrás dioses, no te harás imagen, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, etcétera, etcétera. No adulterarás. Hermanos, dice el Catecismo Menor de Westminster también, que este mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios o que dejemos de adorarle. Que lo neguemos o que dejemos de adorarle, implica las dos cosas. O sea, neguemos a Dios es como el ateo. O que dejemos de adorarles es aquel que se aparta o se va tras otros dioses. Y glorificarle como el verdadero Dios y el nuestro. O que rindamos a ningún otro ser la adoración y gloria que a Él son debidas. Hermanos, miremos el ejemplo de Israel. Israel conocía el mandamiento, ¿no es cierto? Éxodo 20. Y ya lo tenía grabado en su corazón, solo que ahí como les dije hace 8 días, se los plasma en tablas de piedra. Pero aunque conocía el mandamiento, hermano, ellos se fueron tras dioses ajenos y no oyeron a Dios. Dice el Salmo 81 del 10 al 11: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso oír. ¿Cómo se ve más manifiestamente?
Recuerde, le está diciendo Éxodo 20, 10 mandamientos. Éxodo 32, el becerro de oro, hermanos. Habían recibido los 10 mandamientos y no tardaron en corromperse, crearse un becerro y adorarlo. Dice Éxodo 32, 7 al 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, como Israel, hermanos, nosotros hemos recibido la ley de Dios. No podemos cansarnos de esperar al Señor, como le pasó a esos israelitas, que se cansaron de esperar al Señor y se van a adorar a otros dioses. Hermanos, Éxodo 32, el becerro de oro, muy cerquita a lo que había pasado de los 10 mandamientos. Más adelante, en el desierto, los israelitas rindieron culto a Moloch y a Renfán. En Amós 5, 25 al 26 dice: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel, les pregunta. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun es el mismo Renfán, eso lo dice en Hechos, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Entonces, hermanos, no tardaron, siguieron, hermano, en el desierto adorando a otros dioses. En este caso a Moloch y a Renfán, o a Kiun, que es relacionado también con Saturno, dicen los comentaristas bíblicos. Hermano, usted y yo no nos podemos cansar de las pruebas en el desierto de la vida e irnos a adorar a otros dioses como les pasó a ellos. Se cansaron y se van a adorar, en este caso a Moloch y a Renfán. No podemos hacer eso, hermanos, en este desierto de la vida. Hermano, en Hechos 7, 42 al 43, que es concordante con esta cita, da un poco más de información. Dice que rindieron culto a todo el ejército del cielo, hermanos. Dice allí: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, y citamos: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y eso fue lo que pasó después. Hermanos, Dios se apartará de nosotros y nos someterá, nos subyugará a otros dioses si rendimos culto y nos apartamos de Él, si rendimos culto a otros dioses. En Primera de Reyes 11, del 4 al 7, nos muestra que las mujeres inclinaron el corazón de Salomón a otros dioses, ¿no es cierto? ¿A cuáles? Astoret, Milcom, Quemos y Moloch. Les cito, Primera de Reyes 11, 4 al 7, leo: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Recuerda el consejo de David que le había dado, ¿no? Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, mira, los moabitas, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Qué triste. Hermanos, debemos guardarnos de cualquier cosa, hermanos, que nos incline nuestros corazones a dioses ajenos, como le sucedió a Salomón.
Salomón se unió en yugo desigual. Y toda persona que se une en yugo desigual, desobedeciendo al Señor, conociendo el mandamiento de Dios, llamándose cristiano, hermano, va a ser inclinado a otros dioses, tarde que temprano. Va a ser inclinado hacia el mundo, a adorar a otros dioses, hermano, los dioses de este mundo. Debemos tener cuidado, hermanos. Jeroboam, más adelante en 1 Reyes 12, 28 al 29, dice que hizo 2 becerros de oro para el pueblo. ¿Para qué? Yo esa se la cité hace poco. Para evitar que el reino, acuérdense que estaba dividido el reino, él quería evitar que fueran a adorar a Jerusalén, a la casa de David. Entonces él les hace 2 becerros y pone uno en Betel y otro en Dan, para evitar que se fueran a Jerusalén. Mira, aquí les dice: hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Hermanos, tengamos cuidado como Jeroboam. O sea, él no tuvo cuidado, sino tengamos cuidado que no nos pase lo de él, que el temor, la angustia a perder algo, a la persecución, a perder algo material, a perder a nuestros amigos, la familia, el aplauso del mundo como ellos, de las personas, y nos pueden llevar a rendirnos a dioses ajenos, hermano. Eso le pasó a Jeroboam. Él quiso complacer al pueblo, no quería que se le fueran, y entonces va y les construye dioses ajenos. Sigamos, hermanos. En el reinado de Roboam, en Judá, rindieron culto a Aserá o Asera. Primera de Reyes 14, 23 dice: porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Aserá, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. En Judá, hermanos, que se supone que era el reino menos malo, digámoslo así. Hermanos, lugares altos con imágenes de Aserá. Hermano, asómese acá, mira hacia la séptima, hacia el oriente, que Bogotá, ahí hay un gran lugar alto que es Monserrate, y allá están sus imágenes, sus catedrales, en honor a María y a sus santos y a todo este tipo de cosas. Hermanos, lugares altos. Hoy, como ya tenemos edificios, no se nota tanto, hermanos. Pero antes, el lugar más alto de cualquier pueblo era la punta, el pináculo de la catedral, hermanos. Pero ya, pues, obviamente hay más edificios, no se nota tanto. Pero usted en un pueblo sí lo puede notar todavía. Hermanos, en cada pueblo, en cada entrada, sobre todo en estos países latinoamericanos, de herencia, sí, católica, pero sobre todo española, bueno, católica española, en cada entrada hay una estatua de un falso Cristo, de una María, de una Virgen, de un santo, de cualquier cosa de esta. Hermanos, sigamos. Acab tenía a su servicio muchos profetas de Baal y Aserá. Acab, rey de Israel. Y tenía a su servicio profetas de Baal que lo aconsejaban, ¿no es cierto? Primera de Reyes 18 y 19, y de Aserá: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. O sea, eran profetas que aconsejaban al rey. Falsos profetas, de falsos dioses, de dioses ajenos, que aconsejaban al rey. Hermanos, hoy sucede similar. Hoy los falsos profetas aconsejan a gobernantes. Falsos profetas. Mírelo, lo más claro, el papado. Mire, el presidente de nuestra nación, que aunque hay que respetar, uno no debe dejar de decir lo malo. Hermano, proceso de paz. Está ya para pedir consejo al Papa y para que lo ayude en el proceso de paz, ¿no es cierto? Eso hacen en casi todo lado. La Iglesia Católica, los obispos, los curas están metidos en casi todas las cosas de la sociedad. Los gobernantes van y acuden a ellos para consejo.
Eso es lo mismo que hacía acá. Tenía 450 y otros 400 que comían a la mesa del rey con Jezabel. Hermanos, o sea, no es que un verdadero profeta no pueda aconsejar a un rey, hermano. Yo no estoy diciendo eso, sino que lo deben aconsejar bien. Estos hombres aconsejan mal, ¿no es cierto? Para que quede claro, para que quede claro. Hermanos, mire que aquí está Baal y Aserá. Recuerde que Aserá era la diosa o la parte femenina o el complemento femenino de Baal, por eso casi siempre los menciona juntos. Bueno, la Iglesia Católica tiene eso. Tiene la deidad masculina con el falso Dios Trino y tiene la deidad femenina con María. Baal y Aserá son muy parecidos. Hermanos, pero no solo acá. Todo el pueblo seguía a Baal en esos momentos, o por lo menos la gran mayoría. Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces no solo acá, también el pueblo seguía a Baal. Hermanos, usted y yo tenemos dos caminos siempre: el ancho, el angosto, la puerta angosta, la puerta ancha. Tenemos dos caminos, hermano: seguir al Dios verdadero, honrarlo, servirlo, adorarlo, obedecerlo, o irnos tras cualquier otro camino, cualquier otro Dios ajeno. Entonces el llamado de Elías sigue siendo: si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Hermanos, sigamos. Manasés en Judá, en el reino de Judá, también rindió culto a Baal y a Aserá. En 2 de Reyes 21 del 2 al 4 dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Aserá. Mire, Baal y Aserá. En el reino de Judá, Manasés, como había hecho Acab, rey de Israel, o sea, copiando lo malo del otro reino, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. No solo a Baal, no solo a Aserá, también a todo el ejército del cielo. En el reino de Judá, hermano, que se supone que era el menos corrompido, que tuvo en muchos momentos reyes buenos, tristemente pasó varias veces. Sigamos, hermanos. Más adelante, en tiempos de Jeremías, los judíos siguieron edificando lugares altos a Baal. Jeremías 19:5. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento, hermanos. Siguieron, hermanos. Siguieron ya los judíos, porque ahí ya eran los judíos los que estaban, el reino de Judá, el que había prevalecido. Hermano, siguieron edificando lugares altos a Baal. Hermano, tristemente, sí, más adelante, o allí también en el mismo tiempo, mejor dicho, las familias judías en Jerusalén adoraban diligentemente a la reina del cielo y también a dioses ajenos. Jeremías 7:18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Miren, no solo a la reina del cielo, también a otros dioses ajenos rendían culto. Hermanos, eran muy diligentes con sus falsos dioses, las familias. Eran esmerados con sus dioses, ¿no es cierto? Eso es como el católico hoy, son esmerados con María, esmerados con la Navidad, esmerados con esas fiestas idolátricas. Les preparan sus tortas, sus comidas, hacen todo este tipo de cosas, hermanos. Esto no ha cambiado, porque no hay nada nuevo bajo el sol, hermanos. Hermanos, todos son esmerados con sus dioses, hermanos, y nosotros con nuestro Dios, ¿por qué no somos esmerados? Con sus cosas, con su reino, con su obra, con todas las cosas de Dios, hermanos. Hermanos, ¿sabe qué era lo más triste de esas familias judías? Que ellas adoraban a la reina del cielo
con el consentimiento de los hombres cabeza de hogar, hermanos. Lo dice ahí en Jeremías 44:19. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? El marido las dejó, o sea, les permitió, dijo, pues sí, que ella haga eso. Eso hacen mucho hoy, hermanos. Hay familias que tal vez el cabeza de hogar, y eso lo digo por conocimiento propio, mi familia paterna, bueno, en mi familia, hermanos, el hombre puede que no sea tan idólatra, pero la mujer normalmente es más idólatra, y él le permite, ay, déjela, allá, que haga sus altares, que haga sus cosas, eso es problema de ella. Lo mismo, hermanos. Entonces, ¿qué van a decir ellas? Bueno, pero mi marido me dejaba. Eso, así como decían estas. Hermanos, hay hombres que no impiden la idolatría. Que Dios nos guarde. Ay, pues que vaya a misa. La invitaron a un bautismo, que vayan. O vayamos, no pasa nada. Finalmente yo soy cristiano. Los ídolos no son nada. Dicen. ¿Cuál es el problema? Hay que honrar a la familia, hay que honrar a los padres. Un bautismo no se le niega a nadie. Les permiten, les dan gusto y llevan a su familia finalmente a la idolatría. Tengamos cuidado. Hombres, hay que ser celosos con esas cosas. Hermanos, de verdad. Ay, es que mi mamá me invitó y que no sé qué. La familia. No, hermano, no. No se puede hacer con el consentimiento de nosotros. Hermanos, sigamos adelante. Un poquito más adelante allí, en tiempos de Ezequiel, las mujeres judías adoraban a Tamuz. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, clamando, llorando a Tamuz, hermano. Hermano, qué desagradable, hermano, pensar en esas imágenes. Mire, y más desagradable esto, en el templo de Jerusalén adoraban al sol. Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Eso hace Roma, ¿no? Eso hace Roma, la iglesia de Roma. Adoran al sol. Su calendario, sus cosas están en honor al sol. Su modelo heliocéntrico es en honor al sol. Adoraban al sol. Hermanos, en Babilonia los judíos sirvieron a dioses ajenos, tristemente, muchos de ellos, no todos. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra, una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia, hermanos. Cuando alguien es entregado a la idolatría, es porque Dios es como si lo desechara, hermanos, ya después de haber conocido al Dios verdadero, por supuesto. Hermanos, no tengamos dioses ajenos. Sigue la misma provisión para nosotros. Hermanos, no hagamos de las criaturas un Dios. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No rindamos culto a las criaturas como hacían en ese tiempo. Pablo le habla a los romanos, hermanos. Mire, ellos construían, dice en el verso 23, que rendían culto a las criaturas, a hombres y animales. Menciona que imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles, hermano. Eran símbolos de sus imperios, muchos de estos animales. Se rendían y adoraban a esos ídolos, los hacían dioses, hermanos. Hermanos, no hagamos de los ángeles un dios. Apocalipsis 22, 8 al 9. 8. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube y oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel
que me mostraba estas cosas, hermano. Tengamos cuidado, mire lo que hizo Juan. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Pero él inmediatamente reconoce, se da cuenta, el ángel lo reprende incluso. Hermanos, no hagamos de los ángeles un Dios. La angelología, el ángel morón de los mormones, el arcángel Gabriel, el ángel de la guarda. No, por lo menos yo no sé usted, pero yo de chiquito, yo nunca clamaba a Dios, nunca oraba, eso cuál comunión con Dios. Pero eso sí, todas las noches rezaba el ángel de la guarda. Hermanos, miren, no hagamos de los ángeles un Dios. No hagamos de los ángeles un Dios. Oigamos lo que dijo el ángel a Juan. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. No a los ángeles, hermanos. Hermanos, no hagamos del gobernante un Dios. Hechos 12 del 22 al 23. Mire lo que hizo Herodes. Recuerda lo que hicieron con Herodes en ese momento. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo, mire lo que hace el pueblo, aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mira, hermano, eso hacen con el Papa. Voz de Dios, cuando hablas cátedra es voz de Dios. Es infalible la voz del Papa. Como Herodes, voz de Dios y no voz de hombre. Hermanos, pero estarán donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Como le dijo ahí, no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos, hermanos. ¿Por qué? Porque, a ver, hay personas que no tienen la culpa que los endiosen, ¿sí me entiende? Sí. Pero hay otros que los endiosan y no hacen nada, ¿sí me entiende? Como hizo Herodes. Ellos mismos se endiosan, hermanos. Yo sé que nosotros igual no hagamos de los gobernantes un Dios, de gobernantes mesías, ni nada de estas cosas. Pero ellos muchas veces ni lo saben. Pero estos, abiertamente como el Papa, que también es un líder político, hace eso todo el tiempo. Y el mundo clama, voz de Dios y no voz de hombre. Hermanos, a Darío lo exaltaron como Dios. Mire cuando dan la ley. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, eso está en Daniel 6:7, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, Darío no fue el que se engrandeció realmente. Los otros lo engrandecieron. Dijeron, mire lo que pasa ahí, 30 días, mire, no solamente no podían adorar a otro hombre o a otro Dios, no solamente con el objetivo de no adorar al Dios verdadero, sino que tampoco estaban en Babilonia, adorar a los dioses de Babilonia durante esos 30 días. No podían hacer petición tampoco a los otros dioses de Babilonia, solamente a Darío. Claro, Darío dejó eso, obviamente también hizo mal. Yo no estoy justificándolo, mucho menos. Pero él después exalta al Dios de Daniel. No a su Dios, porque no era su Dios. Darío no tenía el Dios de Daniel, obviamente. Era el Dios de Daniel. Mira lo que dice en Daniel 6:26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. No es su Dios, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Ojalá por lo menos los gobernantes hicieran esto. Bueno, tiemblen ante el Dios de los cristianos, ante el Dios de la Biblia. Así ellos no lo adoren. Hermanos, no hagamos, escúcheme bien también, de los siervos de Dios. Estos eran gobernantes, ángeles, etc. Pero no hagamos tampoco de los siervos de Dios un Dios. Hechos 14 del 11 al 13 dice: entonces la gente, habían hecho un milagro, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses
bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, hermano. A ver, hermano, hay siervos de Dios, buenos siervos de Dios como Pablo, como Bernabé. Sin embargo, hermano, ningún siervo de Dios es infalible, ¿no es cierto? Ningún siervo de Dios es inmaculado. Ningún siervo de Dios es un... A ver, todos somos ungidos por Dios porque fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero no son ungidos en el sentido que son intocables y que es voz de Dios, como les estaba diciendo ahí. Dios es bajo la semejanza de hombres. Pero hermano, hay unos que no siendo siervos de Dios, los hacen Dios, hermanos. A esos sí son inmaculados e infalibles. El primero es el Papa, inmaculado e infalible. Inmaculado, el Santo Padre, infalible, no se equivoca cuando habla es cátedra. Su santidad. Otros, el Dalai Lama, Gandhi, Mahoma, los santos católicos, María y los apóstoles y profetas modernos, hermano. Son intocables, no se equivocan, son infalibles. Les sirven como a dioses, hermanos. Entonces no hagamos de los siervos de Dios un Dios, y mucho menos de los que no son siervos de Dios, que eso es lo más triste. Hermanos, el anticristo se engrandece sobre todo, dice Daniel 11:37, y se revela contra el Dios verdadero. Dice allá, del Dios de sus padres no hará caso, y ni del amor de las mujeres, ni respetará Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Sobre todo se engrandecerá. Entonces, hermano, el anticristo se engrandece sobre todo. Sobre todo, hermanos. Aquí dice que del Dios de sus padres no hará caso. Ellos a cuál Dios de cuáles padres se refieren. Porque dicen, no, es que el anticristo era un judío. Es un judío. No. Ellos dicen seguir al Dios de quién, de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Del Dios de sus padres no hará caso. Dice, porque sobre todo se engrandecerá. Se engrandece el anticristo. Mire, y lo aclara mejor Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4. El hombre de pecado se engrandece como Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, no solo se opone y se levanta contra el Dios verdadero, sino contra todo otro Dios. Me explico, hermanos. El papado es el cuerno pequeño engrandecido sobre los otros dioses de las naciones, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, y fuera de eso haciéndose pasar por Dios, hermano, se hace pasar por Dios. Sus títulos divinos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Padre, del Padre, del Hijo, cabeza de la iglesia, del Espíritu Santo, vicario de Cristo. Se opone, dice que se opone y se levanta contra Dios. Se opone al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hermano, con sus mentiras y su idolatría. Se engrandece sobre todo Dios, o lo que es objeto de culto, porque Él reina sobre todos los reyes también son llamados dioses, ¿no? Reina sobre todos los reyes de la tierra. Es el cuerno pequeño que se convierte en esa bestia que menciona Apocalipsis 13:7 y que también lo menciona en Daniel 7, concordancias. Hermanos, pero mire, todos estos hombres hacen eso. Miremos más bien el ejemplo de Bernabé, o ellos deberían mirar el ejemplo de Bernabé y Pablo, que no se engrandecieron. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, hermanos, si estos hombres vinieran de parte de Dios,
si estos papas, si estos cardenales, si todos estos Dalai Lama, Gandhi, todos estos hombres vinieran de parte de Dios, harían lo que hicieron Pablo y Bernabé. Nosotros somos hombres semejantes a vosotros. No hagáis tal cosa, más bien, mire, que de estas cosas os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué les está diciendo? Ustedes no son salvos, ustedes no adoran al Dios verdadero. Eso deberían decirles ellos a todos sus seguidores. Tercer capítulo, delante de mí no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, dice Matthew Henry, no podemos tener ningún otro Dios porque Él lo sabrá. Eso quiere decir delante de mí. Él es omnisciente y lo va a saber. Por eso todo es delante de Él. Así lo hagamos en secreto. Los idólatras codician el secreto, pero no los verá Dios. Es muy provocador, es un pecado que lo desafía cara a cara y no pasará por alto ni se confabulará. Entonces, hermano, delante de mí, primeramente, lo dividí en dos. La primera parte, Dios es omnisciente. Y la segunda parte, delante de mí también traduce además de mí. O sea, al Dios verdadero con otros dioses. Primero vamos a delante de mí, omnisciente. Hermanos, Dios ve todo y todo lo va a demandar. Hermanos, aquí también, aquí no solo vemos la omnisciencia de Dios, sino la ofensa, la ignorancia y el descaro de Israel, hermanos. Delante de Dios, dice John Hill, en su presencia, que los había tomado de la mano, los había sacado de Egipto y se habían apartado tras dioses ajenos, habían cometido o estaban a punto de cometer una gran impiedad, una ingratitud y un desagrado terrible para Dios. Es como si una mujer, mire, cometiera adulterio en presencia de su marido. Tiene que tener mucha audacia y mucha maldad. Y hermano, y aunque fuera en secreto, o sea, la idolatría espiritual me refiero, de todos modos es delante de Dios, insisto, porque Él es omnisciente y nada se puede ocultar delante de Él. Hermano, ¿qué se nos enseña en este mandamiento? Dice el Catecismo Menor de Westminster, que Dios todo lo ve y Él se percibe del pecado de rendir culto a otro cualquiera y se ofende de ello, hermanos. Mira, hermano, la Iglesia Católica, como Israel, conoce el mandamiento, como Israel lo conocía, y aún así ha creado dioses ajenos delante del Dios verdadero. Todos esos falsos dioses lo hace delante del Dios verdadero, en presencia de Dios, pero Él los ve. Hermano, Dios los ve como como veía lo que hacían en tinieblas los ancianos de la casa de Israel. Ezequiel 8:12, cuando adoraban a Tamuz, y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Hermano, yo cuando leo ese capítulo 8 de Ezequiel, no puedo dejar transportarme mi mente a lo que hacen allá en el Vaticano, hermanos. Es como si él dijera: ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Ellos creen que Dios no los ve. Imagínense en sus reuniones, imagínense en esos cónclaves, en lo oculto, cuando nadie los ve, supuestamente ningún ser humano. Pero hermano, cuánto satanismo, cuánta hechicería, cuánta brujería harán, hermanos. Pero no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, hermanos. Hermanos, miren, falsos maestros cristianos también creen que Dios no los ve. Cuando en sus iglesias cristianas en tinieblas beben, se aprovechan de las mujeres más jóvenes, cuentan su plata, se las meten en sus propios bolsillos. Creen que Dios no los está viendo. Dios los está viendo. Dios está viendo las cosas abominables que ellos hacen en tinieblas. Hermanos, Dios vio que los judíos ofrecieron incienso a dioses ajenos, porque me dejaron, dice Jeremías 19:4, y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido a ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Hermanos, sacrificaron sus hijos a Moloch, dice la Biblia. Hermanos, Dios les advirtió contra inclinarse y servir a dioses ajenos al llegar a la tierra prometida, y aún así lo hicieron. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, eso está en Deuteronomio 30,
y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, hermano. Y qué juicio el que le dio el Señor. Vuestra casa os he dejado desierta. Hermanos, sigue siendo todo esto, hermanos, una advertencia para nosotros. Usted y yo conocemos el mandamiento como Israel lo conocía. No hagamos lo que hace la ramera. Hagamos lo que hacen los siervos fieles del Señor, hermanos. Porque Dios demandará a quien se vaya tras dioses ajenos. Salmo 44, del 20 al 21. Si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, hermanos. Hermanos, miren, delante de mí, y lo voy a explicar en el sentido que ya les decía, delante de mí también puede traducir además de mí o contra mí. O sea, lo primero es en presencia de Dios. Dios todo lo ve, por eso delante de mí. Pero también delante de mí en el sentido de además de mí o contra mí. Hermanos, ninguno debía ser adorado con Él, como un rival o con un competidor. Otros fueron adorados con Él, delante de Él o junto a Él en una adoración inferior. Eso es lo que hace la iglesia de Roma. No, yo adoro a Dios, yo amo a Cristo, pero también a María. Además de mí, ¿sí me entienden? No podía admitirlo porque eran contra mí, o sea, contra el Señor. Otros dioses opuestos a Él, contra su voluntad, contrarios a la obediencia a Él y a sus preceptos, hermano. Porque eso hace todo Dios ajeno. Hermano, eso hacen todos los dioses ajenos. Le quitan la gloria a Dios, le quitan la obediencia verdadera para el Señor. Hermano, la iglesia católica les decía, tiene dioses ajenos junto al Dios verdadero. Dicen inferiores, sí, dicen ellos. María, los santos, los ángeles, Santa Claus. Hermano, eso se llama en teología, como yo les decía, enoteísmo, hermanos. Un Dios superior y varios dioses inferiores. Eso es la iglesia de Roma. Es una forma de politeísmo, enoteísmo. Hermanos, eso hicieron los israelitas con el becerro de oro, ¿no? Hicieron el becerro y dijeron, esto es fiesta a Jehová. Pusieron otro Dios delante del Dios verdadero. Hermanos, a la mayoría de las personas, el Dios de la Biblia no les gusta. Porque el Dios de la Biblia demanda santidad, demanda arrepentimiento, demanda fidelidad, demanda obediencia, demanda apartarse del pecado y del mundo. Entonces, ellos, los que más o menos se entregan tibiamente, no se entregan a Él completamente. Entonces ponen otros dioses delante del Dios verdadero. Mira, hermanos, lo tienen a medias y buscan otros dioses que les complazcan la carne, como pasaba con la reina del cielo. Por favor, léame esto, Jeremías 44, 16 al 17. Mira, hermano, lo que hacían ellos. Mire, buscan dioses que les complazcan su carne, como hicieron ellos. Jeremías 44, 16, 17. La palabra que Jehová nos ha hablado en nombre de Jehová, perdón, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Jeremías, no la querían escuchar la palabra de Jeremías. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para hacer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Mire, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Les encantaba esa diosa, porque les daba prosperidad. Y eso es lo que querían, tenían el Dios de sus propios vientres. Hermano, toda cosa, usted sabe, o persona a la que le damos preeminencia sobre Dios, se convierte en un Dios, porque compite con Dios y compartimos al Dios verdadero. Dice Matthew Henry, el orgullo hace del yo un Dios, la codicia hace del dinero un Dios,
La sensualidad hace del vientre un Dios. Cualquier cosa que sea estimada, amada, temida, servida, deleitada, o de la que dependamos más que Dios, lo convertimos en un Dios, hermano. Mira lo que hacían ellas. Pero no nos ha ido mal. Y más adelante les voy a leer. Dice, desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha pasado de todo. Hermanos, mire, no hagamos de nada un Dios, hermanos. Puede que no cojamos una imagen y nos rindamos ante la imagen. Puede que no hagamos eso. Hermanos, pero no hagamos del yo, por ejemplo, un Dios, del yo. Filipenses 2:21 y Mateo 10:38 al 39 dicen: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mire, lo suyo, no lo de Cristo. El yo está por encima de Cristo, del Dios verdadero. Y también lo dice Mateo 10:38-39. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿sí me entiende? Está primero el yo antes que el Dios verdadero. Busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hermanos, el orgullo, les digo, el yo tiene que ver con el orgullo. Entonces, hermanos, siempre buscamos quedar bien ante los hombres, cuidar nuestra imagen. ¿Qué estamos haciendo ahí, hermano? Encubriendo el pecado, hermanos. Eso es lo que uno siempre está haciendo con eso. Es el yo antes que todo. Todos buscan lo suyo propio. Es decir, el yo antes que todo para sacar provecho. Mi yo, mis sueños están primero. Mis planes, mis proyectos, mis objetivos terrenales están primero que el Señor. Si algo se opone a eso, ya no me sirve. Yo voy a una iglesia cristiana, pero si esa iglesia cristiana me empieza a entorpecer mi yo, mis planes, mis proyectos, tarde o temprano termino abandonando esa iglesia. Porque no se quieren negar tomar la cruz y seguir al Dios verdadero, sino se van tras su yo, tras su propio Dios. Buscan salvar su vida, dice acá. Eso pasó en pandemia, ¿no? Buscan salvar su vida, la van a perder. No buscan al Señor. Salvan su vida, la salud, lo material, evitar persecución. Eso está primero. Tengamos cuidado, hermanos. Y terminemos rindiéndonos al Dios yo, hermanos. Sigamos, hermanos. No hagamos del vientre un Dios. La Biblia lo menciona como un Dios. Filipenses 3:18-19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, mire, que son enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de Dios. ¿Por qué? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. O sea, son enemigos del Dios verdadero, no tienen al Dios verdadero y tienen otro Dios que es su propio vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, no hagamos del vientre un Dios. No busquemos satisfacer lo sensual y la carnalidad, satisfacer nuestros gustos, intereses, pasiones y hobbies de la tierra, hermanos. Ese es el Dios de nuestros propios vientres. No busquemos satisfacer el mundo, los placeres, las banalidades, las cosas de la tierra. No busquemos un cristianismo que satisfaga nuestra carne, hermanos. Necesitamos un cristianismo que satisfaga el alma. Amén. Porque, hermano, tarde o temprano terminaremos aborreciendo el camino angosto y a Cristo, hermano, y nos iremos sobre el camino ancho tras los Baales, hermanos. Tengamos cuidado. Eso le ha pasado a muchos. Sigamos, hermanos, parecido. No hagamos del mundo un Dios, del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, su Dios, se constituye en enemigo de Dios, del Dios verdadero. Hermanos, el cristiano, y lo digo entre comillas porque eso no existe, el cristiano mundano, el tibio, el light, el carnal, el terrenal, que solo piensa en lo terrenal. Mire, amigo del mundo, está en yugo desigual con el mundo. O sea, está allá en el mundo, en comunión y afinidad con los impíos y con los mundanos, amigo del mundo, esclavo de las pasiones de este mundo. Tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo.
se hacen enemigos de Dios. No puede ser así, hermanos. Dios demanda todo de nosotros, hermanos, todo de nosotros. Todo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo, hermanos. No es a medias, hermano, que uno le rinde culto al Señor. Hermanos, no hagamos del dinero un Dios. Mateo 6:24, porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, mire, hermanos, eso fue lo que le pasó al joven rico. Jesús mirándole la amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su Dios era Mamón, hermanos. Ese era su Dios. Hermanos, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, tengamos cuidado con la codicia, la avaricia, con la tacañería, el laboradicto, hermanos. Hermanos, de correr por lo que perece y no por lo que a vida eterna permanece. Porque terminaremos tarde o temprano abandonando a Cristo. Tengamos mucho cuidado, hermano, no juguemos con eso. Sigamos, hermano. Mire, no hagamos de la familia en la carne un Dios, hermanos. También el Señor lo menciona como Dios. Mateo 10:37 dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Hermanos, tengamos cuidado que nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestra familia sean un tropiezo en el caminar, sean un estorbo. Es que ellos se antepongan a las cosas de Dios. ¿Cómo, hermanos? Hermano, algún tema de salud. Eso nos alarmamos, hermanas y hermanas, hermanos y hermanas. Por favor, hermanos, por favor. Los hijos no se pueden volver nuestros ídolos, hermanos. Debemos tener cuidado. Entonces, los hijos empiezan a convertirse en un estorbo para el caminar cristiano. Unos moquitos no vienen a la iglesia. Una cosita no vuelven, hermano. Van a seguir con moquitos sus hijos todo el tiempo y no van a salir. No, hermano, no, eso no es así. No tiene una enfermedad mortal, una gran peste, eso no lo tiene. No, hermanos, aquí también pueden estar acostaditos y no le impide que usted se congregue. Hermanos, tengamos cuidado de hacer nuestra familia, nuestros seres queridos un Dios, a protegerlos pecaminosamente, a justificarles todo el pecado, a darles gusto en todo, a hacerles caso para evitarnos los problemas, porque queremos quedar más bien con ellos que con el Señor. Ojo, hermanos, ojo, porque si ustedes no le ponen freno a sus hijos desde ya, y sus hijos desde ya los dominan, cuando tengan 15 años, hermano, yo no me quiero imaginar qué va a pasar. Los van a hacer tropezar a ustedes y los van a hacer apartar del camino verdadero. Cuando tengan 15, 16, 17 años. Si hoy de chiquitos los manipulan, yo no me imagino cuando tengan 15, 16, 17, 18 años. Tengan cuidado, hermano y hermano. Hermano, porque estas cosas pueden ser tropiezo a nuestro caminar. En momentos de prueba, hermanos, cuando implica una decisión entre Dios y estas cosas, nos terminamos apartando o poco a poco nos volvemos laxos con las cosas del Señor. Mira, hermanos, poner a Dios en el primer lugar, porque es que la gente entiende mal esto, es que haya un compromiso real con toda su obra, hermanos. Escúcheme bien, yo no puedo separar, escúcheme por favor, yo no puedo separar a Dios y a la iglesia. Eso es falso, hermanos, porque el cuerpo es uno solo, la cabeza y el cuerpo están unidos. Amén. Yo no puedo separar a la iglesia y a Dios. Hermanos, a nosotros nos enseñaron unas prioridades que no son bíblicas en la iglesia moderna. Yo me acuerdo que nos decían las prioridades del cristiano: primero Dios, hasta ahí bien; segundo la familia; tercero la iglesia; y cuarto el trabajo. Mentira, hermano, mentira, eso no es cierto.
Voy a citar a alguien, pero no voy a dar el nombre para evitar ser tropiezo. Pero lo que dijo fue verdad. Dijo, no podemos separar a Cristo de la iglesia. Es su cuerpo. La mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es que Cristo esté apasionadamente comprometido con ella. Yo no puedo separar la cabeza del cuerpo, hermanos. Yo no puedo separar a Cristo de la iglesia, hermano. No me puedo o sea, si yo amo al Señor y tengo un compromiso con Dios, tengo el mismo compromiso con su cuerpo. Eso es apenas obvio, hermanos. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado en las pruebas, porque las pruebas casi siempre, escúcheme bien, hermano o hermana que esté pasando por alguna prueba, las pruebas casi siempre son la consecuencia de algo que Dios quiere quitar de nuestra vida, de algo que esté robándole el primer lugar. Hermano o hermana, usted está en una prueba, bueno, por favor, sinceramente delante de Dios, meditemos en las pruebas que estemos pasando, hayamos pasado, y mire ¿qué Dios quiere quitar? ¿Qué quiere limpiar, hermano o hermana? No es solo, Señor, sácame de esta prueba. No es solo, Señor, sáname. ¿Qué Dios quiere quitar? Porque la mayoría de las veces las pruebas son para eso, hermano o hermana. Hay cosas que le está haciendo competencia a Dios para el primer lugar. Meditemos. Hermanos, muchos no quieren dejar estas cosas. Muchos siguen adorando dioses ajenos, incluyendo los que les acabo de mencionar. Puede que no el ídolo como tal, el Moloch, ¿sí me entiende? Pero estas cosas, el vientre, su yo, el mundo, etcétera, su familia. Muchos siguen adorando dioses ajenos, sumidos en idolatría, porque les ha ido bien. Eso le pasa al que le hizo el milagrito la Virgen de Chiquinquirá. Les dio prosperidad. Hermanos, entonces ellos no abandonan, son fieles a su ídolo. No quieren que les pase algo malo si lo abandonan. Y siguen fieles y atados, como un hechizo, como un conjuro, hermanos. Mire, eso era lo que decían allá en Jeremías 44:18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Eso le pasa, hermano o hermana, al que se hace cristiano supuestamente y empieza a decir, me pasa de todo. Yo en el mundo no tenía problemas. Yo en el mundo tenía los mejores trabajos, era próspero. Mire lo mismo, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Pues sí, hermano, muchas veces cuando venimos al camino cristiano, Dios nos tiene que derribar muchas cosas. Pero no nos podemos ir, entonces no puede usted coger y devolverse a adorar a la Reina del Cielo o a cualquier otro ídolo para que le empiece a ir bien. Usted tiene sus ojos en lo terrenal, en la prosperidad, hermano. La prosperidad es espiritual, no terrenal. Hermanos, cuidado con buscar el bien terrenal, conservar lo que más se ama, el yo, el vientre, el mundo, el dinero, la familia. Hermanos, porque por conservar eso, terminamos no conservando al Señor. Y es peor no conservar o abandonar al Dios verdadero, porque no solo también vendrán juicios temporales, sino juicios eternos. Jerusalén quedó desolada y quemada por adorar dioses ajenos. Jeremías 22 del 8 al 9. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. ¿No les recuerda estas palabras Apocalipsis 18 con la gran Babilonia? Oh, ¿qué será de la gran ciudad? ¿Qué será de la gran ciudad? ¿Por qué? Por adorar dioses ajenos. Su perdición no tarda, hermanos. Entonces mire, esa Israel idólatra que se fue tras dioses ajenos es una tipología del falso Israel de Dios de hoy, que es la Iglesia Católica Romana con todas sus hijas. Hermanos, no provoquemos la ira del Señor yendo tras dioses ajenos. Dice Jeremías 25:6, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Hermanos, salgamos, no seamos cómplices de las plagas, de las abominaciones, huyamos de la idolatría. Hermanos,
temamos al único Dios verdadero y digamos como dijo Jonás 1:9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, hermanos. Mire cómo se presenta él. Mire, esto dice mucho, hermanos. Yo siempre he querido predicar esta cita y por cosas de la vida no la he predicado. Mire cómo él se presenta, hermanos. Él no se presenta, yo soy Marco Andrés Silva, ingeniero industrial, 30 y, ¿cuántos saben? 40 y pico. Hermano, no se presenta así. Ay, mi hobby es el fútbol, no sé qué. No, hermano, soy hebreo, soy cristiano, temo al Dios de la Biblia. Esa es la forma de presentarnos, hermanos. Eso es poner a Dios en el primer lugar siempre. Hermanos, que el Señor sea en verdad nuestro único Dios. Digamos como Jacob, Jehová será mi Dios, hermanos. Ay, hermanos, mire, usted y yo antes servíamos a dioses ajenos, pero ahora servimos al Dios verdadero. Ese Dios verdadero envió a su Hijo, que también es Dios, Emmanuel. Y que esto se diga siempre de nosotros, que este sea parte de nuestro sello, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, hermanos. Amén. Ese es el Dios verdadero y es la única forma de servirlo, por medio del Hijo, por medio de Cristo, hermanos. Porque no nos podemos acercar al Padre si no es por el Hijo. No hay forma, hermanos. No hay forma. Los otros dioses, las otras naciones, las otras personas no tienen un mediador que los acerque al Padre. No pueden tener a Dios. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. No podemos adorar solo una parte de la Trinidad, hermanos. Tenemos que adorar al Dios Trino en su plenitud, hermanos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y gloria sea al Espíritu Santo, hermano. Es el único Dios verdadero. No hay más Dios, no hay otros dioses, hermano. Este mandamiento, hermanos, es vigente para todos nosotros, los que decimos seguir al Dios verdadero, y también para el resto de la humanidad, porque serán juzgados por eso. Pues solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios al cual debemos adorar. Los demás son falsos dioses. Así que, amigo y hermano, o hermano, no tendréis dioses ajenos delante del Dios verdadero. Que el Señor nos ayude. Bendito seas tú, Señor. Obra en nosotros, Señor. Ayúdanos a servirte solo a ti. Obra, Señor. Bendito seas tú. Bendito sea tu Hijo. Bendito sea el Espíritu Santo. Señor, a Él, a ti, toda la gloria, porque solo a ti es la gloria, Señor. Gracias. Ayúdanos a servirte y a honrarte, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por el poder y la guía del Espíritu Santo. Amén.